difícil de la transición lo ha sido todo. O sea, lo ha sido todo. No ha sido menos hermoso por ser difícil, pero lo ha sido todo. Ha sido el tema social. Y social incluye todas las aristas, incluye familia, incluye empleo, incluye intimidad, pareja, el tema económico y el tema también de conocerse a uno mismo. Porque uno en transición, o cuando uno decide conocerse, darse el chance de conocerse, uno no se imagina lo rico que es por dentro. Y bueno, y también darse la posibilidad, la libertad de conocerse también es difícil. Es una de las cosas más complicadas. Yo descubrí en estos 7 años que sí, que soy un hombre trans, que no me considero hegemónico, y toda esta masculinidad difícil y muy dura y muy machista. Y aparte de todo descubrí que soy un hombre trans que se trasviste. Entonces, para muchas personas, incluso para dentro de la comunidad trans, eso ya es bastante peculiar. Pero lo importante es vivirlo con orgullo, plenamente, bueno, porque así es uno. Ser transexual es una aventura, creo. Es un proceso sobre todo de mucha experimentación, de mucho autodescubrimiento, y que también es lo que está pasando con el afuera, porque aunque es un proceso muy individual, entra en conflicto con un conjunto de normas, con un conjunto de creencias, con un conjunto de prejuicios. Entonces eso hace que la cosa sea complicada, pero también puede ser muy enriquecedor, muy hermoso. O sea, esto en principio es un tema de felicidad. Una cosa es cómo nos sentimos, cómo nos vemos, esa es la identidad sexual, y otra cosa es nuestro deseo, hacia quién va orientado nuestro deseo erótico, nuestro deseo afectivo. Esa es la orientación sexual. De regreso a Medicarte, el arte de ejercer la medicina, hablando de transexualidad, un término que la Organización Mundial de la Salud saca de la lista de enfermedades. En este sentido me acompaña el licenciado José Freitas, quien se suma a nuestro panel. También está con nosotros la doctora Tamara Adrián, quien es abogado y congresista. Y quisiera tocar algunos puntos, quizás son términos cerrados, porque es muy reciente que la Organización Mundial de la Salud saca esto de una patología. Sin embargo, nosotros los médicos aún tenemos recelos a favor incluso del paciente. Es decir, que podemos estar errando un diagnóstico, que ahora no está el diagnóstico. Pero ¿cuáles serían entonces los criterios desde el punto de vista psicológico? No sé si esto es acertado o no, para definir una persona transexual. Uno de los elementos a considerar para poder definir una persona transexual es que no se siente a gusto de alguna u otra forma con el rol impuesto, el rol que le pusieron en la sociedad. Claro, se siente atrapado en el cuerpo, en donde no corresponde. Entonces empieza a presentar una serie de comportamientos a lo mejor inadecuados en función al estereotipo que sus padres impusieron. Entonces lo empiezan a vestir de varoncito, no se siente a gusto con ese rol, empieza a desconocer partes de su cuerpo, a no gustarle partes de su cuerpo, y entonces empiezan a desarrollar aversión en relación a estos elementos. La doctora Carolina, que era nuestra endocrinólogo, ella sentía dudas. Pudieran ser dudas razonables. La doctora Tamara, para nadie es un secreto que ha tenido una lucha bastante grande a favor de lo que son los derechos, no solamente de la comunidad trans, sino de toda la comunidad sexodiversa. Y por vida propia también podemos decir que lo ha vivido, por no decir que esto no puede ser un padecimiento, pero sí son unas circunstancias difíciles para la vida. ¿Cómo nosotros podemos decirle a ese médico, hey, no te conviertas más en un guardián? Ya el individuo puede valerse por sí mismo siempre y cuando lo decida con conciencia. Hay que cambiar el paradigma. Fíjate que yo trabajé con la OMS desde el 2010 en la revisión de no solamente el F completo, sino también parte del resto del catálogo. Y nos reunimos al menos 2 veces por año en distintos lugares del mundo, un grupo de unos 30 y tantos expertos de distintas profesiones, psicólogos, psiquiatras, sexólogos, etcétera, para hablar de esta situación y eventualmente la creación de ese capítulo. Ahora, fíjate, cuando en el año 1989 se despatologiza la homosexualidad,
La persona homosexual, gay o lesbiana no necesita ningún tratamiento de salud adicional. El problema que se planteaba aquí era una especie de cuadratura del círculo. Las personas trans necesitan del conjunto de distintas disciplinas médicas a los fines de la transición. Pero la identidad no es patológica. De tal manera de que la misma terminología que finalmente se terminó imponiendo, que es gender incongruence, incongruencia de género, sexo, es objeto inclusive mío de una crítica, pero fue la que por mayoría en ese grupo terminó imponiéndose. Pero fíjate cuál es el punto central. ¿De qué hacen los psiquiatras, psicólogos, sexólogos, endocrinos, eventualmente urólogos, los eventuales coadyuvantes como los endocrinos, etcétera, cirujanos? Lo único que hacen es el acompañamiento de la persona, y nunca con un rol ni de censura ni de contención. Es el cambio paradigmático que se debe imponer y que todavía está en el curso. Estamos en revisión de los estándares de tratamiento número 8, en este momento en WPAT, con la finalidad de justamente ajustar todo el conjunto de los estándares a esta nueva visión. Sin embargo, esto es un punto de mucha presión. Debe ser un punto para el individuo de presión emocional, presión social, a pesar de tener la convicción de estar en ese sexo no acorde al nacimiento. El problema, los problemas que se generan son psicosociales. ¿Y cómo es el acompañamiento entonces psicológico? Exacto, yo creo que una patología, ojo. Claro, porque el abordaje entonces no sería tanto para el paciente, sino para su entorno. El problema aquí es más social. Es más de ir reconociendo al hijo que uno tiene, ir aceptando a la persona que uno tiene para que esta persona empiece a sentirse cómodo y poder expresar cómo se siente realmente. Entonces, ¿esto no debería preocupar a un papá? Hay un tema controvertido en ese sentido, porque uno puede aceptar al hijo, pero sigue inmerso dentro de una sociedad. Entonces uno tiene que preparar al padre, al representante, inclusive al niño, a vivir rompiendo o siendo el transgresor de una norma. ¿De acuerdo? Hablando norma como habitual, no porque sea correcto o incorrecto, pero son temas que son Lo frecuente es que quien nace de alguna u otra forma, la hembra de la especie, se relacione con lo femenino y el macho de la especie se relacione con lo masculino. Cuando hay esa incongruencia, por decirlo de alguna manera, entonces hay que preparar y fortalecer con todas las habilidades que un terapeuta pudiese ofrecer para ayudar a esta persona, para acompañarlo en su proceso. Arriesgándome entonces a tomar estos dos conceptos, correcto e incorrecto. ¿Qué sería lo propio entonces para abordar este tipo de personas desde la casa? Entender que el género es una estructura de dominación de características sociales. Son un conjunto de comportamientos, actitudes que estereotipadamente están asociadas a la masculinidad o a la feminidad y que buscan básicamente dominar a la mujer para que el hombre sea el dominador dentro de la estructura social. Eso implica gustos, manierismos, formas de actuar, formas de expresión. Y entonces yo le decía en algún momento a alguien, se llega a tratar de biologizar las cosas tanto hasta el punto de que niña no sube mata de mango. Porque es niña, o sea, porque es niña, porque tiene vagina. O niño no llora porque es niño. Ese es el tipo de... Ese es el tipo de estructuras de dominación. Ahora, cuando la persona tiene una identidad de género que no se corresponde con su sexo, no ha hecho nada, ni la familia, ni el entorno para originar esto. Pero una de las primeras cosas que tú tienes es el sentimiento de culpa de los padres. ¿Qué hiciste tú? ¿La criaste mal? ¿Lo criaste mal? No, las personas trans, al igual que las personas gay, lesbianas, bisexuales, son personas y nadie lo pide. Nadie quiere ser una persona trans. Y el punto central es el respeto a la persona. Y yo pienso, ya desde el punto de vista personal, que todo padre tiene el deber de educar hoy en día transversalmente a sus hijos. Es decir, desestereotipar el género
y permitir que sus hijos jueguen con los juguetes que quieran jugar y no prohibirles juguetes. Eso no lo va a hacer ni gay ni lesbiana, ni eso no lo va a hacer nada, lo va a hacer mejores personas en el fondo. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles entonces son los nuevos paradigmas de crianza de los niños en cuanto a esto? Yo estoy completamente de acuerdo con la postura. En un juguete no determina el sexo ni la orientación sexual, ni mucho menos lo convierte en transexual o en gay, ¿de acuerdo? Los padres deben de alguna u otra forma ser abiertos en relación al juego y supervisarlo en relación a que aprenda a sociabilizar y aprenda de alguna u otra forma todos los elementos que implica el juego por sí mismo, no porque eso tenga una connotación de dominación como perfectamente lo señala. Algo interesante que hay que poner mucha atención en esto es que el acompañamiento terapéutico a los transexuales como tal sería por las patologías asociadas por el falta de apoyo, por la falta de apoyo social, ¿sí? La falta de apoyo social. Hablo de trastornos de ansiedad, por ejemplo, hablo de trastornos de depresión mayor, hablo de ideaciones suicidas, porque estas personas no se sienten apoyadas socialmente, no porque la transexualidad sea igual a estas patologías, al contrario, es la sociedad de que tenemos el día de hoy y la falta de romper paradigmas lo que de alguna u otra forma produce esta patología. Entonces hay que cambiar el paradigma y para los que están padeciendo esto hoy debemos apoyarlos para ayudarlos en su proceso. Más bien que padeciendo al quien asuma esto. Ahora, yo siempre he dicho que uno tiene miedo a lo que no conoce. Pero ¿por qué todavía en el siglo XXI se le tiene miedo a la homosexualidad, a la transexualidad? Porque el género, del cual me refería antes, implica la heterosexualidad normativa. Es decir, que a todas las mujeres le deben gustar los hombres y a todos los hombres le deben gustar las mujeres. Y dentro del estereotipo, todo hombre se debe comportar de determinada forma para ser considerado hombre socialmente. Y toda mujer se debe comportar de determinada manera. Eso crea que la disidencia respecto a esos patrones de conducta es condenada socialmente y ese es el miedo y esa es la condena y esa es la discriminación. Como me está discriminando nuestro equipo de producción para cortar un interesante tema como este. No tengo palabras como para agradecerles, doctora Tamara, doctor José. Las puertas de Medicarte siempre seguirán abiertas y ojalá que la gente entienda que esto es cuestión de preferencia, de nacimiento y que para ser mejores sociedades hay que ser tolerantes y sobre todo respetuosos al otro. Al regreso de la pausa seguiremos con más de Medicarte, el arte de ejercer la medicina.